En coaching, ¿qué es la noción de quiebre? Como ven en la imagen, como pueden observar en la imagen, hay una copa y la copa se revienta. En coaching, la noción de quiebre es regularmente cuando generamos trabas en nuestra comunicación. El quiebre se da cuando identificamos los obstáculos y decidimos tomar acción sobre esta situación específica. Allí es donde nosotros tomamos el control y donde observamos que hay un quiebre, que hay una ruptura, que hay una separación de lo que nosotros venimos conversando, lo que nosotros venimos diciendo, lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Esa es la noción de quiebre. ¿Qué son y cuáles son los momentos de quiebre? El primero es, hay que analizar circunstancias, el por qué y para qué está pasando eso, tanto en mi vida como en la organización. Aceptamos los hechos de una manera responsable, logramos un liderazgo efectivo y, por supuesto, buscamos una escucha empática. Nos tomamos un tiempo para pensar y nos orientamos para buscar oportunidades. Esos son los momentos y esos son los espacios de quiebre. En el proceso de coaching no nos podemos apartar de qué son las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son realmente transformadoras de nuestro entorno porque muchas veces damos respuesta a todo, pero no buscamos las preguntas poderosas. Una frase de Einstein dice, que además no es muy popular, él decía, si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Muchas veces estamos pensando en la respuesta y no estamos pensando en la pregunta. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué este resultado? ¿Por qué no lo hemos podido lograr? Siempre enfocados en la pregunta. De hecho, las personas han considerado a Einstein como un genio, básicamente porque su trabajo fue hacerse preguntas de manera permanente. ¿Qué preguntas hacemos de manera adecuada en nuestra vida y en la organización? Eso lo debemos pensar de manera permanente. ¿Qué pasa entonces? Nos enfocamos mucho en buscar, no nos enfocamos en buscar la pregunta correcta. Nos enfocamos siempre en dar la respuesta correcta. Realmente lo que proponía Einstein en lo que veíamos anteriormente es, cuando creamos buenas preguntas, obtenemos posibles y mejores respuestas. Si un árbitro entrega puntajes al poder de las preguntas en una escala de 1 a 10, siendo obviamente 1 la más baja y 10 la más alta, ¿cómo calificarías estas preguntas o cuáles considerarías tú que son poderosas? ¿Qué hora es? ¿Tomaste una ducha? ¿Cuáles son las posibilidades de que no hayas pensado en eso todavía? ¿Y qué significa ser ético? La pregunta poderosa definitivamente es la que nos permite obtener mejor información. También en los temas de marketing se utilizan las preguntas poderosas para obtener recursos, para obtener datos y para obtener los insights. Los insights son esos mensajes que son profundos, que conectan con las personas, que conectan con la identidad de las marcas. Entonces, siempre pregúntate, la pregunta que le estoy haciendo a mi compañero de trabajo, a mi colaborador o a mi jefe, ¿es realmente adecuada? Yo pienso que muchas veces a nosotros o quizás no nos hemos detenido a pensar qué tan poderosas o qué tan efectivas son nuestras preguntas. Cada vez que nos vayamos refinando y mejorando en la calidad de las preguntas, pues vamos a obtener mejores resultados. Por ejemplo, si quieren obtener una buena información sobre un producto, si tú preguntas qué pienso, pues las personas simplemente te van a dar razones de lo que piensan, pero cuando te dicen qué sienten o cuál es la sensación sobre eso que está sucediendo, pues vas a obtener muchos más datos y mucha información. Recuerde que en el caso del periodismo se debe preguntar es usted qué piensa, pero muchas veces en el periodismo se pregunta es qué siente. En el periodismo no es tan relevante pensar en lo que siente, sino que es más importante pensar verificar lo que piensa, porque lo que piensa está relacionado a las opiniones que son basadas en razón. Acá hay una imagen y sobre esta imagen hay algo que quiero presentarles para que reflexionen. Las preguntas pueden ser como
una palanca que usas para forzar a abrir una tapa que está pegada en una lata de pintura. Si tienes una palanca corta, no podemos más que solo romper la tapa de la lata. Pero si tienes una palanca más larga o una pregunta más dinámica, recuerda que podemos abrir la lata ampliamente hasta remover todo su contenido. Si se aplica la pregunta correcta y se excava lo suficientemente profundo, entonces podemos remover o sacar todas las soluciones posibles de esa pregunta. Entonces siempre recuerden si tienen una buena pregunta, la pregunta les puede permitir, es como una palanca que les permite obtener más información. O sea, muchas veces no utilizamos las preguntas porque creemos que siempre tenemos la respuesta. Enfoquémonos mucho en hacer muy buenas preguntas para obtener un mejor resultado comunicacional. ¿Qué deben entonces causar unas preguntas poderosas? Las preguntas poderosas permiten realmente mejorar la interacción de las personas, aumentar los lazos de confianza, ser más asertivos, ir a los hechos y a los datos y disminuir las opiniones que muchas veces lo que generan son ruidos en la comunicación. ¿Qué tipos de preguntas hay entonces? Preguntas abiertas, preguntas de sondeo, pregunta aclaratoria y pregunta cerrada.